Muy talentoso cineasta venezolano, se llama Ignacio Castillo Cotén y ha dirigido la película El Inca, que a fines del año pasado fue censurada por el gobierno de su país. Se va a ver esa película el lunes aquí en el Festival de Cine a las 9:30 de la noche. Ignacio, gracias por venir, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado, encantado. Bueno, no he visto la película y te pido disculpas. No, ¿por qué? Hay mucha gente que no la ha visto. Lo importante es que tengas ganas de verla. Tengo ganas de verla. Ah, bueno, ya empezamos bien. Iré a verla la próxima semana, pero entiendo que has hecho una película basada en la vida de un boxeador muy famoso de tu país, Edwin Valero, ¿verdad? Le decían el Inca. Así es. Llegó a ser campeón mundial. 2 veces. 2 veces. Sí. Récord Guinness, nunca perdió ninguna pelea. O sea, profesionalmente un fenómeno. Un fenómeno. Pero personalmente la vida era mucho más interesante, sin duda. Y eso es lo que me atrapó de él. ¿Por qué quisiste hacer una película sobre su vida y qué parte de su vida es la que has enfocado más claramente en la película? Me llamó la atención cómo meses antes de pelear con Manny Pacquiao, que era la pelea más importante, la que estaba buscando desde hacía muchos años, desaparece, se quita la vida, desaparece su esposa, acaba con todo. Sale en la prensa y lo que todo el mundo reseña es que, bueno, él tenía de alguna forma problemas con drogas, había tenido ya varios problemas con la esposa, pero no entramos en profundidad. Recuerda que en Venezuela siempre hay como unas olimpiadas de malas noticias o de noticias sorprendentes, entonces siempre las vamos pasando y lo que pasa hoy seguramente mañana va a salir algo que te va a impresionar más, ¿no? Entonces me llamó la atención este final tan abrupto, le quise poner la lupa a ver qué había sucedido y después de muchos años de investigación descubro que esto es una historia de amor apasionante, ¿no? Además clásica, ¿no? Esto es una clásica historia de amor y ese es el foco. Entre él y Jennifer, su esposa. ¿Jennifer es correcto? ¿Digo bien el nombre? Su nombre en la vida real es Jennifer Carolina, en el personaje es Jocelyn. Es importantísimo que esto es una película de ficción, esto no es un documental. Ok, es bueno que lo digas. Sí, es una película que hay hechos públicos y notorios que se ven en la película, evidentemente sus grandes peleas están ahí. Cómo él desaparece, evidentemente está ahí, cómo conoce a su esposa, está ahí. Sin embargo, hay muchos elementos de ficción entre esos personajes. Muchas personas que existieron, yo los junté en varios personajes. Comprendo, es ficción. Es ficción. Ahora, entiendo que él había nacido el año 81. Sí. Y a mediados, creo que de abril de 2010, o sea, no había cumplido 30 años. El 19 de abril del 2010 se celebraban 200 años de la independencia, fuegos artificiales en Caracas y esa misma noche murió Edwin encarcelado en una celda en Valencia, porque 2 días antes... Un día antes él supuestamente había matado a su esposa con un cuchillo. Ese caso todavía en un hotel. Quedó abierto, evidentemente porque el primer sospechoso fue él y quedó abierto ahí. Sí, hubo 3 cortes, la esposa... tenía 3 cortes de un bisturí que nunca apareció. ¿Tú no crees que él mató a su esposa? Yo creo que pudo haber pasado muchas cosas. Siento que el final de ambos fue la responsabilidad absoluta de la violencia intrafamiliar que había. Ahora, ¿quién termina apretando el último botón? Yo creo que en la película ves 2 vías muy claras. Sin embargo, me parece que lo más importante es contextualizar el porqué de las cosas y no quedarnos con el titular. Y yo creo que El Inca hace eso. El Inca es una película que hace ese ejercicio, que se desliga de la polarización, que se desliga de los estereotipos y entra en profundidad a contar la historia de un ser humano a través de sus ojos. Ojo, no estoy jamás, el Inca no glorifica a nadie, pero sí hace un ejercicio muy fuerte de traer las cosas a la tierra, porque además es una necesidad. Yo siento que como venezolanos nosotros necesitamos meterle la lupa a nuestras historias. Basta ya de tanta superficialidad, de alguna forma, de banalizar todo en bueno o malo, chavista o no chavista. Ahí perdemos mucho. Porque él era chavista, él se tatuó la bandera de Venezuela y el rostro de Chávez en el pecho. Así es. Él era abiertamente chavista. Claro. ¿Y por qué, digamos... Antes de preguntarte esto, cuando muere su esposa y al día siguiente se suicida él en el penal, ¿él todavía era un boxeador activo o ya se había retirado? Súper activo, era campeón del peso ligero, le había ganado a Antonio de Marco, estaba a punto de pelear, a meses de pelear con Manny Pacquiao. O sea, él muere siendo campeón. Muere siendo campeón, muere siendo invicto. Ya. Ahora... ¿Por qué su familia, cuando ve la película que tú haces, o parte de la familia de Edwin, se queja, protesta, te ataca? ¿Por qué? ¿Qué les molestó?
Pero es que se quejaron antes de ver la película, ese fue el problema. Ni siquiera la habían visto. La película se desmonta de las salas de cine en Venezuela y el juez que toma las medidas cautelares no había visto la película, los representantes de la familia Valero no habían visto la película, los familiares no vieron la película y esto está grabado en la audiencia que ocurrió. O sea, esto no te lo estoy inventando yo. Tuvo que hacerse una sesión especial para que ellos vieran la película. Y algo muy importante. Pero la ven después de que el juez ya la censuró. Claro. ¿Y por qué el juez la censura? ¿Qué alega? Bueno, a ver, yo creo que no hay razón para censurarla de principio, ¿no? Por supuesto que no. Pero en el amparo que introduce la familia dice que hay escenas dantescas que pueden dañar el honor y la reputación de los hijos de Edwin Valero. Sin embargo, una vez que ellos ya vieron la película, el juez le pregunta, un mes después de que empezó todo este proceso, a los familiares directamente, mencióneme una escena que usted piensa que hay un daño al honor y la reputación de los hijos de Edwin Valero, y ninguno de los familiares pudo nombrar una escena, ni siquiera la abogada. Es importantísimo que durante la audiencia el Ministerio Público presente en la audiencia se manifestó en contra de la censura. Esto es una medida directamente de un juez. Y quiero ser muy específico en esto, porque la censura la está tomando el juez Salvador Mata García. Y nosotros ahorita estamos en un proceso de apelación y yo cada vez soy más optimista de que la película regresará a las salas de cine en Venezuela porque fue un proceso totalmente injusto. ¿Cuánto tiempo estuvo en exhibición? No cumplió 3 semanas. Estaba cumplió 3 semanas. Y había ido muchísima gente, miles de personas. Bueno, había ido gente con relación al público que fue el año pasado a las salas de cine en Venezuela, que es un público que disminuyó el 40%. Ya, claro. En Venezuela hay otras prioridades. Porque la gente no tiene plata para ir al cine. Exactamente. Claro. Sin embargo, bueno, el boca a boca ha sido muy bueno Sí, y bueno, y de alguna forma nos quitaron esas ganas. Nosotros siempre manifestamos que queríamos primero estrenar en Venezuela, darle fuerza justamente por eso, por esa relación que tuvo Edwin con el país y lo que significaba. Bueno, pero la van a estrenar también aquí muy pronto y la iremos a ver y espero que mucha gente vaya a verla. Aquí no te la van a censurar. Ahora, te la habrán censurado allá porque te has permitido hacer una película libre, ficción, basada en un boxeador chavista. O sea, si no hubiera sido chavista el boxeador, ¿no te lo hubieran censurado? No lo sé. La verdad no sé cuál es la motivación de dónde nace. Lo que sí estoy claro es que hay un desconocimiento gigantesco. Yo creo que la decisión nace de alguien que se le ocurre, vamos a sacar la película, y después cuando ven la película dicen, ¿en qué lío nos metimos, no? Pero la película es muy insolente con la figura del boxeador, lo desmitifica mucho. Yo creo que la película de alguna forma describe un personaje muy real. Y si tú estás yendo a ver la película porque es una película en contra del gobierno o a favor del gobierno, no lo vas a encontrar, o sea, de antemano. Claro. Te vas a encontrar una película que te va a entretener y que te va a sorprender y vas a descubrir de repente, si has escuchado de Edwin Valero, que en la película vas a ver muchas cosas que no sabías. Ya. Sin embargo, si estás buscando de alguna forma algo pro-chavista o en contra del chavismo, no lo vas a encontrar. Tengo que decirlo porque si no es una publicidad engañosa. Es bueno que lo digas, Sí. pero además entiendo que tú no has puesto el énfasis en el alcohol o en las drogas tampoco, sino en la historia de amor torturada entre él y su mujer y alguien más, ¿verdad? Así es, pero eso está, evidentemente, el tema de esa adicción lo vas a ver en la película, como evidentemente una historia siempre tiene elementos políticos y sociales, eso está. Sin embargo, la premisa de la historia es su vida, su relación amorosa. Ese es mi centro. Pero ojo, no por tener temor de hablar de otra cosa, no fue que yo dije, no, es que no quería hablar de tema político. No, es que cuando cuentas una historia y cuentas una película de ficción, lo importante es que funcione y que respete el formato cinematográfico. Yo no te voy a contar un documental de 6 horas de toda la vida de Edwin Valero porque de verdad podíamos hacer una serie. No me interesaba eso. Me interesaba era la historia de amor, que para mí es el leitmotiv, es lo que lo empuja a él a su carrera y lo que termina de alguna forma acabando con su carrera profesional y personal, por supuesto. Es una barbaridad que la hayan censurado. Por otra parte, te han hecho un favor, porque las obras de arte que son censuradas son buenas, siempre. Cuando los militares, por ejemplo, en el Perú dijeron hay que quemar la ciudad de los perros de Vargas Llosa, es la mejor crítica posible en el mundo que te censuren tu película. Pero él le pegaba a su esposa, o sea, había testimonios de que él, esto es clásico. No, es que hay una foto clara donde está ella golpeada, claro, hay imágenes claras. Sin embargo, el tema de que le pegaba, normalmente le pegaba, yo no sé si compro esa hipótesis. Sí compro que le pegó, evidentemente, está claro, está. Pero no compras que la mató. Pero es que yo creo que la violencia intrafamiliar no solamente es una violencia física. Y yo creo que
eso es lo importante también que ves en la película. Es que la violencia no solamente se traduce en un contacto físico, sino también en el lenguaje. Sí. Y Venezuela es violenta. Sí. Hoy en día lo sientes cada vez más. Y yo creo que eso lo ves en la película. Tomen nota que el Inca se va a estrenar muy pronto aquí en el circuito comercial, pero va a estar ya este lunes a las 9:30 de la noche en el Festival de Cine de Miami, que desde luego la va a exhibir porque es una muy buena película. Regresamos con Ignacio Castillo en 2 minutitos. No se vayan, por favor. La película es venezolana, se titula El Inca, la van a dar este lunes en el Tower, que es un cine tan encantador en la calle 8 a las 9:30 de la noche, ¿no? Y la van a dar también el próximo sábado 11 de marzo a las 8:30 de la noche en los cines de Lincoln Road. Vayan a verla, por favor. Yo estaré el sábado 11 viéndola con toda seguridad, Ignacio. ¿Por qué le decían el Inca a Edwin Valero? Incas suelen decirnos a los peruanos. Tú sabes que le decían el peruano en la selección de Venezuela cuando era muy chamo y peleaban el equipo, le decían el peruano. ¿Por qué? No sé, decían que parecía ascendencia peruana. Facciones de Claro, Inca. yo imagino que porque él era como muy blanco y de repente tenía alguna facción que... Eso, a ver, eso, lo que como decimos los venezolanos, eso es un chalequeo seguro dentro del gremio de ellos mismos. Y en una de esas pasó de ser el peruano al Inca. Al Inca. ¿Tú no lo conociste? No. ¿Has conocido a alguien de su familia? Claro. Sí. Sí. ¿Te han hecho reproches? ¿Reproches en qué sentido? O sea, metieron una demanda, ¿no? Sí, claro. Eso más que un reproche. Sí, ¿no? Pero al principio hubo una relación cordial cuando fue todo el proceso de investigación. Sin embargo... Digamos, les pediste permiso, les dijiste quiero hacer una película. Sí, al principio no tenía claro si iba a hacer una película. Sí. Seguramente iba a publicar un libro, quería hacer un trabajo como de investigación. Pero ya después cuando empezamos con la idea de hacer la película, las negociaciones con la familia se trancan porque el hermano de Edwin, Edward, nos sugiere, pero nos dice que él quiere ser el protagonista, pues que es una de las condiciones que establece. Él quería actuar como su hermano. Él quería actuar, él quería ¿Es ser... actor o quería debutar? Yo creo que quería debutar. Bueno, si actuaba o no, la verdad no desconozco. Pero incluso esta pregunta se la hizo el juez en la audiencia. Y le preguntó, ¿es verdad que usted quería actuar? Entonces él respondió, para darle credibilidad al personaje, él piensa que sí. Evidentemente. Pero esa audiencia, eso es otra película, ¿no? Esa audiencia, eso es una película. Y un documental buenísimo es buscando a Edward, el actor, también. ¿No? Aquí hay varias cosas. O el juez. ¿Cómo un juez saca una película así de la nada y él no ha visto la película? Por eso te digo, eso es la tremenda corte de patines. Es un documental interesantísimo. ¿Cómo vas a censurar una película que no ha visto nadie, ni el juez ni la familia? Sí. Igual como la puedes censurar. Y además el hermano está molesto no por cómo has tratado tú al fenecido, sino porque él no actuó. Porque él no actúa, sí. Es un tema. Es un tema. ¿Y a ti te gusta el boxeo? Me gusta el boxeo, pero no soy fanático. ¿No eres espectador? ¿No has ido a Las Vegas a ver peleas? No he ido a Las Vegas a ver peleas, pero he visto muchas peleas en vivo, evidentemente, cuando empezó todo el trabajo de investigación, y he seguido algunos boxeadores. Sin embargo, cuando hay deportistas venezolanos que se destacan, o sea, en el caso, por ejemplo, de Félix Hernández, trato de ver cada vez que él pichea, o por lo menos un jugador de fútbol importante como Rincón, trato de seguirlo. Me pasó lo mismo con Edwin, cuando vi que estaba destacando muchísimo. ¿Lo seguías? Lo empecé a seguir, y sobre todo hacia el final. ¿Cuando murió te afectó? ¿Recuerdas haber leído Murió el Inca? Me recuerdo exactamente cómo fue cada proceso. O sea, cuando muere la esposa, que era como una información que se estaba esperando en cualquier momento, porque ella ya había sido golpeada y hospitalizada, y luego muere, y me recuerdo que me estaba sorprendido con la noticia, y en la mañana siguiente, muy temprano, yo tenía un viaje para ver una locación, porque íbamos a filmar un comercial, y en ese momento yo vivía con mi papá y mi mamá, y me encontré a mi papá de regreso en el pasillo, y mi papá habla como el Twitter, tal cual, ¿no? Él no te dice hola, ¿cómo estás? Ni nada, sino él te dice una información de una. Entonces a las 5:30 de la mañana me acuerdo diciendo, se murió Edwin Valero, y para mí fue como impresionante. Y de ese momento me quedé como en shock. Entró a la banda de producción, y el equipo, y gente del equipo ve que yo estoy como impactado y me dice, ¿qué te pasa? Y digo, que se murió Edwin Valero. Y ahí me preguntarás, ¿y quién es Edwin Valero? Entonces le cuento más o menos la historia que yo sabía en ese momento, y me acuerdo que el director de fotografía, Junior González, me dijo, oye, pana, ahí hay tremenda historia. Mira tú. Sí, y así fue, así, tal cual. Así. Y, digamos, se supone que él se ahorcó en la celda, ¿verdad? Sí. Con su propia ropa, se colgó. Sí. Una de las primeras personas con las que yo conversé fueron con los custodios que estuvieron esos días con él. Y bueno, para que una persona se ahorque y muera de asfixia tarda un tiempo y hace ruidos. O sea, y
Pero claro, Lo dejaron morir. no, eso mucha gente pensaba también que pudo haber ocurrido. Incluso fue dentro de una gobernación que en ese momento era una gobernación controlada por la oposición. Carabobo. Sí, Carabobo. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de ir justamente a esos calabozos y hay un gran problema en esos calabozos. En ese momento había un gran problema, es que había una cantidad de presos metidos en esos calabozos. Edwin estaba aislado, pero habían tantos en el pasillo y en otras celdas que si algo está pasando en la celda de Edwin, para dos custodios es muy difícil darse cuenta. Yeah. O sea, que también es muy delicado decir que lo dejaron adrede. Me parece que sí pudo haber pasado, que pudo haber estado ahí agonizando unos minutos y los custodios de repente no lo sintieron. ¿Tú crees que de no haber acabado con su vida trágicamente, él hubiera ganado esa pelea a Manny Pacquiao? No sé si lo hubiese ganado, pero hubiese sido una pelea interesantísima, porque Edwin era como un kamikaze, pues. Él peleaba hasta el final y daba espectáculo. Él siempre decía que le encantaba dar espectáculo, caerse a golpes, y sin duda hubiese sido una pelea interesantísima. ¿Chávez fue a los funerales del Inca? Después de que Edwin fallece, no se habla de Edwin Valero en Venezuela. Es como que le dan la espalda. Yo creo que el gobierno de alguna forma en ese momento trató de... Incluso Edwin estaba viajando para irse a Cuba a un centro de rehabilitación. Oh. No llegó. Porque el gobierno, cuando él gana el campeonato mundial de peso superligero y luego pluma y tal, El peso ligero, con Pitalúa, sí, lo Chávez subieron al estrado. Sí, Chávez lo apoyó. Lo apoyó, lo Sí, apadrinó sí. y etcétera, Sí, sí. pero luego... Pero no, cuando él fallece ya no se habla más de Edwin No se Valero. habla más. Sí. Es una historia difícil, porque de alguna forma, a ver, no solamente el gobierno, sino yo creo que el boxeo en Venezuela entró en una depresión muy fuerte. Era una esperanza, realmente. El boxeo es un deporte en Venezuela muy popular. Y Edwin acarreaba todas esas esperanzas y de repente desaparece. Era como un héroe popular. Era un héroe sin duda, sin duda. Sí. ¿Y te has quedado con ganas de seguir haciendo cine? ¿Vas a hacer otra película? Claro, antes y después sigo con la idea de seguir contando historias, sin duda. Celebro eso y te felicito. Eres joven, ¿qué edad tienes? 34. Eres joven, parece que todavía 24. Pues te felicito, has hecho una película, te la han censurado en tu país, la traes ahora al Festival de Cine de Miami. El Inca, búsquenla, va a estar el lunes en el Tower y el sábado 11, no el otro, en Lincoln Road, en Miami Beach. Gracias, Ignacio. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de conocerte. Saludos a tu padre. Seguro. Don Leopoldo Castillo, el ciudadano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Regresamos enseguida. Muy talentoso cineasta venezolano, se llama Ignacio Castillo Cotén y ha dirigido la película El Inca, que a fines del año pasado fue censurada por el gobierno de su país. Se va a ver esa película el lunes aquí en el Festival de Cine a las 9:30 de la noche. Ignacio, gracias por venir. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado. Bueno, no he visto la película y te pido disculpas. No, ¿por qué? Hay mucha gente que no la ha visto. Lo importante es que tengas ganas de verla. Tengo ganas de verla. Bueno, ya empezamos bien. E iré a verla la próxima semana, pero entiendo que has hecho una película basada en la vida de un boxeador muy famoso de tu país, Edwin Valero, ¿verdad? Le decían el Inca. Así es. Llegó a ser campeón mundial. 2 veces. 2 veces. Sí. Récord Guinness, nunca perdió ninguna pelea. O sea, profesionalmente, un fenómeno. Un fenómeno. Pero personalmente la vida era mucho más interesante, sin duda. Y eso es lo que me atrapó de él. ¿Por qué quisiste hacer una película sobre su vida y qué parte de su vida es la que has enfocado más claramente en la película? Me llamó la atención cómo meses antes de pelear con Manny Pacquiao, que era la pelea más importante, la que estaba buscando desde hacía muchos años, desaparece, se quita la vida, desaparece su esposa, acaba con todo. Sale en la prensa y lo que todo el mundo reseña es que, bueno, él tenía de alguna forma problemas con drogas, había tenido ya varios problemas con la esposa, pero no entramos en profundidad. Recuerda que en Venezuela siempre hay como unas olimpiadas de malas noticias o de noticias sorprendentes, entonces siempre las vamos pasando y lo que pasa hoy seguramente mañana va a salir algo que te va a impresionar más, ¿no? Entonces me llamó la atención este final tan abrupto, le quise poner la lupa a ver qué había sucedido y después de muchos años de investigación descubro que esto es una historia de amor
apasionante, ¿no? Además clásica, ¿no? Esto es una clásica historia de amor y ese es el foco. Entre él y Jennifer, su esposa. Jennifer, ¿es correcto? Digo bien Sí, el nombre. su nombre en la vida real es Jennifer Carolina, en el personaje es Jocelyn. Es importantísimo que esto es una película de ficción. Esto no, cada vez soy más optimista de que la película regresará a las salas de cine en Venezuela porque fue un proceso totalmente injusto. ¿Cuánto tiempo estuvo en exhibición? No cumplió 3 semanas. Estaba cumplió 3 semanas. Y había ido muchísima gente, miles de personas. Bueno, había ido gente con relación al público que fue el año pasado a las salas de cine en Venezuela, que es un público que disminuyó el 40%. Ya, claro. En Venezuela hay otras prioridades. Porque la gente no tiene plata para ir al cine, Exactamente. claro. Sin embargo, bueno, el boca a boca ha sido muy bueno Sí, y bueno, y de alguna forma nos quitaron esas ganas. Nosotros siempre manifestamos que queríamos primero estrenar en Venezuela, darle fuerza justamente por eso, por esa relación que tuvo Edwin con el país y lo que significaba. Bueno, pero la van a estrenar también aquí muy pronto y la iremos a ver y espero que mucha gente vaya a verla. Aquí no te la van a censurar. Ahora, te la habrán censurado allá porque te has permitido hacer una película libre, ficción, basada en un boxeador chavista. O sea, si no hubiera sido chavista el boxeador, ¿no te lo hubieran censurado? No lo sé. La verdad no sé cuál es la motivación de dónde nace. Lo que sí estoy claro es que hay un desconocimiento gigantesco. Yo creo que la decisión nace de alguien que se le ocurre, vamos a sacar la película, y después cuando ven la película dicen, ¿en qué lío nos metimos, no? Pero la película es muy insolente con la figura del boxeador, lo desmitifica mucho. Yo creo que la película de alguna forma describe un personaje muy real. Y si tú estás yendo a ver la película porque es una película en contra del gobierno o a favor del gobierno, no lo vas a encontrar, o sea, de antemano. Claro. Te vas a encontrar una película que te va a entretener y que te va a sorprender y vas a descubrir de repente, si has escuchado de Edwin Valero, que en la película vas a ver muchas cosas que no sabías. Ya. Sin embargo, si estás buscando de alguna forma algo pro chavista o en contra del chavismo, no lo vas a encontrar. Tengo que decirlo porque si no es una publicidad engañosa. Es bueno que lo digas, Sí. pero además entiendo que tú no has puesto el énfasis en el alcohol o en las drogas tampoco, sino en la historia de amor torturada entre él y su mujer y alguien más, ¿verdad? Así es, pero eso está, evidentemente, el tema es un documental. Ok, es bueno que lo digas. Sí, es una película que hay hechos públicos y notorios que se ven en la película, evidentemente sus grandes peleas están ahí, cómo él desaparece, evidentemente está ahí, cómo conoce a su esposa, está ahí. Sin embargo, hay muchos elementos de ficción entre esos personajes. Muchas personas que existieron, yo los junté en varios personajes. Comprendo, es ficción. Es ficción. Ahora, entiendo que él había nacido el año 81. Sí. Y a mediados creo que de abril de 2010, o sea, no había cumplido 30 años. El 19 de abril del 2010 se celebraban 200 años de la independencia, fuegos artificiales en Caracas y esa misma noche murió Edwin encarcelado en una celda En Valencia, porque 2 días antes... Un día antes él supuestamente había matado a su esposa con un cuchillo. Ese caso todavía en un hotel. Quedó abierto, evidentemente, porque el primer sospechoso fue él y quedó abierto ahí. Sí, hubo 3 cortes. La esposa tenía 3 cortes de un bisturí que nunca apareció. ¿Tú no crees que él mató a su esposa? Yo creo que pudo haber pasado muchas cosas. Siento que el final de ambos fue la responsabilidad absoluta de la violencia intrafamiliar que había. Ahora, ¿quién termina apretando el último botón? Yo creo que en la película ves 2 vías muy claras. Sin embargo, me parece que lo más importante es contextualizar el porqué de las cosas y no quedarnos con el titular. Y yo creo que El Inca hace eso. El Inca es una película que hace ese ejercicio, que se desliga de la polarización, que se desliga de los estereotipos y entra en profundidad a contar la historia de un ser humano a través de sus ojos. Ojo, no estoy jamás, el Inca no glorifica a nadie, pero sí hace un ejercicio muy fuerte de traer las cosas a la tierra, porque además es una necesidad, yo siento que como venezolanos necesitamos, o sea, nosotros necesitamos meterle la lupa a nuestras historias. Basta ya de tanta superficialidad, de alguna forma, de banalizar todo en... De esa adicción lo vas a ver en la película, como evidentemente una historia siempre tiene elementos políticos y sociales, eso está. Sin embargo, la premisa de la historia es su vida, su relación amorosa. Ese es mi centro. Pero ojo, no por tener temor de hablar de otra cosa. No fue que yo dije, no, es que no quería hablar de tema político. No, es que cuando cuentas una historia y cuentas una película de ficción, lo importante es que funcione y que respete el formato cinematográfico. Yo no te voy a contar un documental de 6 horas de toda la vida de Edwin Valero, porque de
verdad podíamos hacer una serie. No me interesaba eso. Me interesaba era la historia de amor, que para mí es el leitmotiv. Es lo que lo empuja a él a su carrera y lo que termina de alguna forma acabando con su carrera profesional y personal. Es una barbaridad que la hayan censurado. Por otra parte, te han hecho un favor. Porque las obras de arte que son censuradas son buenas. Siempre. Cuando los militares, por ejemplo, en el Perú dijeron hay que quemar la ciudad de los perros de Vargas Llosa, es la mejor crítica posible en el mundo que te censuren tu película. Pero él le pegaba a su esposa, o sea, había testimonios de que él... Esto es clásico. No, es que hay una foto clara donde está ella golpeada, claro, o sea, hay imágenes claras. Sin embargo, el tema de que le pegaba, normalmente le pegaba, yo no sé si compro esa hipótesis. Sí compro que le pegó, evidentemente, está claro, está... Pero no compras que la mató. Pero es que yo creo que la violencia intrafamiliar no solamente es una violencia física. Y yo creo que eso es lo importante también que ves en la película. Es que la violencia no solamente se traduce en un contacto físico, sino también en el lenguaje. Sí. Y Venezuela es violenta. Sí. Hoy en día lo sientes cada vez más. Y yo creo que eso lo ves en la película. Tomen nota que el Inca se va a estrenar muy pronto aquí en el circuito comercial, pero va a estar ya este lunes a las 9:30 de la noche en el Festival de Cine de Miami, que desde luego la va a exhibir porque es una muy buena película. Regresamos con Ignacio Castillo en 2 minutitos. No se vayan, por favor. La película es venezolana, se titula El Inca, la van a dar este lunes en el... Bueno o malo, chavista o no chavista, ahí perdemos mucho. Porque él era chavista, él se tatuó la bandera de Venezuela y el rostro de Chávez en el pecho. Así es. Él era abiertamente chavista. Claro. ¿Y por qué, digamos, antes de preguntarte esto, cuando muere su esposa y al día siguiente se suicida él en el penal, ¿él todavía era un boxeador activo o ya se había retirado? Súper activo, era campeón de peso ligero, le había ganado Antonio de Marco, estaba a punto de pelear, a meses de pelear con Manny Pacquiao. O sea, él muere siendo campeón. Muere siendo campeón, muere siendo invicto. Ya. Ahora, ¿por qué su familia, cuando ve la película que tú haces, o parte de la familia de Edwin, se queja, protesta, te ataca? ¿Por qué? ¿Qué les molestó? Pero es que se quejaron antes de ver la película, ese fue el problema. Ni siquiera la habían visto. La película se desmonta de las salas de cine en Venezuela y el juez que toma las medidas cautelares no había visto la película, los representantes de la familia Valero no habían visto la película, los familiares no vieron la película y esto está grabado en la audiencia que ocurrió. O sea, esto no te lo estoy inventando yo. Tuvo que hacerse una sesión especial para que ellos vieran la película. Y algo muy importante. Pero la ven después de que el juez ya la censuró. Claro. ¿Y por qué el juez la censura? ¿Qué alega? Bueno, a ver, yo creo que no hay razón para censurarla de principio, ¿no? Por supuesto que no. Pero en el amparo que introduce la familia dice que hay escenas dantescas que pueden dañar el honor y la reputación de los hijos de Edwin Valero. Sin embargo, una vez que ellos ya vieron la película, el juez le pregunta, un mes después de que empezó todo este proceso, a los familiares directamente, mencióneme una escena que usted piensa que hay un daño al honor y a la reputación de los hijos de Edwin Valero, y ninguno de los familiares pudo nombrar una escena, ni siquiera la abogada. Es importantísimo que durante la audiencia el Ministerio Público presente en la audiencia se manifestó en contra de la censura. Esto es una medida directamente de un juez. Y quiero ser muy específico en esto, porque la censura la está tomando el juez Salvador Mata García. Y nosotros ahorita estamos en un proceso de apelación y yo